Hola, buenos días. Estás muteada, Lau. No sé si... Buen día, les decía que les damos la bienvenida y les pedimos que silencien sus micrófonos para empezar en un ratito nada más. Gracias. Buenos días, gracias. Buen día. Ahora estoy entrando, ¿eh? Ahí estoy Buen entrando. día. Recién. Muchas gracias por silenciar sus micrófonos. Vamos a comenzar en un ratito con las Quiero ver, presentaciones. a ver. Una ¿Me primera... ves ahora? Ahora estoy. Espera que quiero ver si estoy silenciado o no. Natalia, buen día, no estás silenciada. ¿Nos estás escuchando? Buen día, Laura. ¿Qué tal? Buen día. Ahí Buen día a entré, todos. ahí entré. Hola Ale, buen día. Natalia también. Natalia Hopkins. Oh. Buen día. Muchas gracias y bienvenidos a una nueva reunión del grupo RSE de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense en alianza con el grupo Recursos Humanos. En un ratito se suma Karen Gorosito, todos tenemos esta experiencia de ir probando qué es lo que está pasando en el día a día con la banda ancha, con la computadora, con la notebook, con los celulares, así que no estábamos para nada listos para estas situaciones 100% digitales, aún la mayoría, ¿no? Al menos la mayoría. ¿Qué te parece, Karen, y Natalia, si en unos segunditos comenzamos y le damos la bienvenida a nuestros participantes, a nuestros panelistas, a nuestros invitados especiales de hoy? Perfecto. I have to put myself in mute. Ahí están conectadas ya Georgina, Sí, estamos Alejandro Mascó. Ahí. Ya somos 40 participantes, ¿verdad? Así es, podemos comenzar si te parece. Bueno, bienvenidos a este encuentro conjunto del Grupo de Responsabilidad Social Empresaria y Recursos Humanos. Tenemos un panel de lujo. En principio, quería agradecerles primero a Karen por la idea también de hacer algo articulado con nuestro Grupo de Responsabilidad Social Empresaria. La verdad es que la gestión del talento y del capital humano en todas las organizaciones es clave para la sustentabilidad de las organizaciones, así que en muchos casos las actividades del grupo de recursos humanos se toca muy de cerca con temáticas que abordamos en responsabilidad social. En principio, la idea de la actividad de hoy es abordar el tema, digamos, qué hacemos y cuáles son los escenarios que las compañías están atravesando durante este periodo de aislamiento que ya pasa los 90 días. Perdón, Natalia está silenciada.
ahí estoy. No, y sobre todo, digamos, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro de las modalidades de trabajo a raíz de esta experiencia increíble que hemos tenido de la modificación de la forma en la que trabajamos y cómo esto ha impactado en la vida de las organizaciones y de las familias, ¿no? De las familias sobre todo, cómo se ha modificado la dinámica de trabajo y de convivencia de tantas actividades al interior de cada hogar a raíz de este periodo de aislamiento. Y cómo impacta esto también en cómo avisoramos el futuro del trabajo, cómo se va a modificar a partir de ahora y quizás ya, digamos, sin retorno, la forma en la que vivimos el trabajo y las posibilidades que se abren en función de que tuvimos la oportunidad de vivir durante estos 3 meses formas y dinámicas de trabajar que habían sido acotadas hasta hace unos años como experiencias piloto, y que esto nos ha permitido ver que es posible trabajar con estas nuevas modalidades, con las limitaciones que genera, pero también con las posibilidades de trabajo que ha brindado si se quiere, a segmentos de nuestra realidad como sociedad que antes no habían tenido la oportunidad de crecer o de abordar la dinámica de trabajo que tenemos como posibilidad ahora. Así que bueno, quería darles la bienvenida a Alejandro Mascó, a Georgina Stico y a Dolores Cortés, que van a ser nuestros primeros oradores en el panel de hoy. Bienvenidos. ¿Karen se va a sumar? Natalia Karen está con ciertas dificultades técnicas, o sea, igual que yo hace unos minutos. Le cortaron internet, pedimos disculpas a todos por estas desprolijidades que nos exceden. Vamos a comenzar con Alejandro Mascó y la gestión de personas post-COVID. ¿Qué hacemos, Alejandro? ¿Nos volvemos locos? ¿Nos pegamos un tiro? ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? Buenos días a todos. Interesante como el comentario que hiciste, Laura, porque realmente este es un ejercicio nuevo para todos que vino para quedarse y está cambiando nuestras vidas, ¿no? Yo estoy, digamos, todas las semanas estamos en webinars, dando webinars, etcétera, en Zoom, en Meet, en Ninja, en todas las plataformas, y hoy estuve 30 minutos para poder entrar siendo el speaker, o sea, es un estrés y un aprendizaje que es cotidiano en las semanas. A Karen se le cayó el internet, entonces, bueno, es un nuevo mundo que estamos aprendiendo a vivir, ¿no? Y el COVID y las políticas de contención en todo el mundo destinadas a controlarlo han cambiado nuestra forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos, y no solo en el trabajo, obviamente primero en las familias. La historia muestra que tales cambios no siempre son temporales. Las crisis pueden remodelar fundamentalmente nuestras creencias y comportamientos. Y nuestra manera de ver la vida, entonces. ¿Y cómo nos estamos preparando para un mundo post-COVID, no? En lugar de sentarnos y esperar para este mundo, bueno, ¿cómo consideramos que las actitudes y los comportamientos se configuran en este gran cambio social? Los grandes cambios disruptivos pueden causar cambios fundamentales en las maneras y en las creencias sociales que allanan el camino para nuevas formas de trabajar, de vivir y nuevas políticas, ¿no? Y a las cuales muchas persisten a lo largo de mucho tiempo. Hay ejemplos históricos, ¿no? De cambios inducidos en la historia, la crisis social por la muerte negra que mató a más de 25 millones de personas en la Europa del siglo XIV, y podemos decir que sin exagerar, dio forma al camino de la historia europea. Consideremos también el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la participación de las mujeres en la fuerza del trabajo. Después de la guerra, los efectos de estos cambios persistieron, impulsando una aceleración de la participación de la fuerza laboral femenina, ¿no? El ataque terrorista del 11 de septiembre
remodelaron las políticas de transporte y seguridad en todo el mundo. Uno se olvida, pero nos empezamos a sacar los zapatos y los cinturones y no estábamos acostumbrados. Hoy, hasta hace 3 meses, era lo más común cuando subíamos un avión, ¿no? Es parte adquirida. Entonces, cuando nos sentamos a pensar un poco cómo compartir con ustedes esta información, definimos, y lo vamos a ver en el próximo slide, que hay 3 grandes capítulos, ¿no? Por decirlo así. Le voy a pedir a Dolo que me pase el slide. Gracias, Dolo. En este trípode de la transformación, yo en estos 20 minutos les voy a hablar sobre todo lo que significa el liderazgo, los paradigmas insostenibles en esta aceleración digital, lo que es el tema de los espacios, ¿no? La evolución que hemos tenido en estos 90 días a nivel mundial en todo el tema de los espacios, y por supuesto un tema que es importantísimo en todo lo que tiene que ver con nuestra vida personal y nuestra vida laboral, que son los vínculos. Vamos al próximo slide para hablar del paradigma vincular. El paradigma vincular, por decirlo así, en las empresas está fundado en la comunicación directa, la empatía, la cercanía, la escucha activa, el respeto, el feedback y el liderar a través del ejemplo, digamos. Siempre se construyó a través de esto. Este paradigma vincular tiene que ver con el determinar el qué, que son una serie de valores que establece la calidad del vínculo entre las personas, ¿no? Que constituye una empresa, y en donde los procesos entonces de gestión de personas se apalancan para generar en valores términos de atracción y compromiso. Este qué va a continuar, es intrínseco al ser humano, pero la demanda seguirá siendo la misma. Lo que sí queremos es que se va a alterar el paradigma del cómo se desarrolla este vínculo entre las personas, porque las plataformas van a ser dinámicas. Vamos a ver qué es lo que va a cambiar entonces en el próximo slide en el tema de los vínculos. Hay un tema que claramente todos lo tenemos en el día a día, en la familia, en la casa, aquellos que viven solos porque viven solos, aquellos que viven con sus hijos o sus parejas porque viven con su familia, aquellos que viven con sus padres, es el tema de la cercanía. Se está resignificando fuertemente el tema de la cercanía. El paradigma de la cercanía pre-COVID tenía que ver con compartir espacios íntimos y donde la intimidad se generaba en un espacio físico. Cuando hablábamos de un jefe cercano, es el que estaba pendiente de cómo estoy, que me saludaba, que me preguntaba qué me pasaba, te veis con cara rara, ¿querés tomar un café en la máquina? El que estaba en ese mismo espacio y me preguntaba. Ese paradigma se está rompiendo día a día, ¿no? Y es importante no plantearnos si es mejor o peor, es diferente. Y esto vino para quedarse. Seguramente el COVID dentro de un tiempo será parte de la historia, pero el cambio que produjo la crisis vino para quedarse. Esta nueva dinámica de vínculo en aislamiento resignifica la intimidad donde el espacio físico en común pasa a ser un segundo plano y pone en evidencia habilidades como la empatía, la escucha activa, la sinceridad, que son los factores que construyen realmente un vínculo de cercanía. Y hoy lo estamos tratando de construir a través de la pantalla, a través de lo virtual. La intimidad tiene que ver con sentir y hacer sentir que estamos en el mismo espacio mental y no es un espacio físico. Eso es como hoy estamos tratando de generar esta intimidad. Y la cercanía post-COVID estará enmarcada en representaciones mucho más intelectuales, donde el espacio físico va a quedar en segundo plano. Vemos el tema del liderazgo como otro de los grandes cambios que se va a dar en el qué, y vamos a dedicarle un capítulo especial cuando sigamos avanzando en la presentación. La cultura a la cual le vamos a dedicar un tiempo se está resignificando. Nosotros cuando hablábamos de cultura en las organizaciones, hablábamos de, lo voy a tener acá un mes haciendo un onboarding, voy a intentar que esté con su equipo de trabajo tanto tiempo, que recorra la planta, que recorra los locales, que recorra el área de marketing para que conozca más acerca de nuestra estrategia, el área comercial, y eso va generando cultura. Hoy hay mucha gente que ingresó a las organizaciones en estos 3 meses y nunca pisó la empresa, nunca vio a su jefe, solamente de manera virtual, a su equipo de trabajo, a sus compañeros. Es un mundo distinto. Uno añora lo anterior, sí, pero bueno, esto vino y nos tocó y nos toca vivirlo. Y no tuvimos un entrenamiento. De un día para el otro nos fuimos a nuestras casas y pasamos al trabajo virtual. Y eso nos está generando una cultura totalmente distinta. El ajuste vincular
pone, por decirlo así, en jaque a todas las relaciones, ¿no? O las une a la distancia. El COVID representa una crisis que empujó a tomar posiciones frente a la crisis y declarar las intenciones. Estas declaraciones, cuales fueren, tendrán un fuerte impacto en la situación post-COVID. Existen empresas que tomaron recaudos desde el primer momento y existen empresas que no supieron tomar recaudos desde el primer momento. Y esto los empleados lo han detectado, lo han percibido, lo han sentido. Y más allá de las opiniones éticas y personales, queda claro que el clima, la cultura, el compromiso y la entrega de resultados post-COVID será muy distinta en una empresa que en otra. Y la gente va a tener muy en cuenta cómo se tomaron estas posibilidades desde el primer momento. Pero también esto va a suceder entre los pares, ¿no? Entre el propio equipo. Hoy el vínculo entre compañeros está siendo resignificado fuertemente en su ajuste post-COVID. Como mencionamos, la vuelta a la oficina será con muchos reajustes entre los pares, ¿no? ¿Cómo sentí el apoyo de mis pares durante todo este tiempo? ¿Cómo supimos mostrarnos este ajuste importante? Y esto va a generar también una nueva forma de trabajo de los equipos, es clarísimo, y lo vamos a ver a la vuelta, en esta nueva normalidad que estamos aprendiendo cuál será, y que todavía no lo sabemos. También va a cambiar lo que nosotros llamamos el digital is good, el paradigma de que los vínculos digitales son de menor calidad, se está rompiendo, ¿no? Para las generaciones de los baby boomers y de los X, tenemos una interacción a través de una herramienta digital, era un claro downgrade. Se entrevistaba a alguien por Meet, por Skype, y no era tan importante, capaz lo hacían más de compromiso para que no tenga que venir a la oficina. No, esto cambió, ¿no? Ya, hoy no estamos hablando más del home office, para mí es un tema que ya no se habla más. El home office pasó a ser una modalidad de trabajo, no es un beneficio. Y si alguien sigue pensando que el home office es un beneficio, está mirando otra historia. Obviamente hay muchísimas posiciones, sabemos que no van a poder jamás hacer home office, ¿no? Cuando hablamos de una planta, cuando hablamos de una operación en lo que es el retail, en el manejo de los locales, pero el home office en las estructuras no es más un beneficio, es una modalidad de trabajo. Y en 3 meses pasó a quedarse. También se está rompiendo el paradigma de que acerca que las reuniones que no es en vivo no son tan efectivas. La realidad es que hoy las estamos haciendo y hay compañías que han podido dar respuesta a esta situación de manera única. Y esto es importante porque esto ya no se puede hacer más por la web, es un eslogan, por decirlo así, que quedó detrás, ¿no? No le vamos a preguntar más qué día hay home office, le vamos a preguntar qué días voy a la oficina a las reuniones o a socializar, que es otro de los grandes temas, porque también tenemos muchísimas ganas de sociabilizar. La diversidad en la vida virtual, para mí es un ejemplo excelente porque el vínculo digital reduce sesgos. En nuestros vínculos digitales sentimos que dejamos de percibir mucho respecto del otro, y es cierto, hay cosas que no podemos ver, pero la pregunta es, ¿eso que no vemos nos agrega valor? En el mundo digital nosotros podemos estar conversando con un compañero que durante meses sin saber que está en una silla de ruedas, detrás de su escritorio, que lo estamos viendo a través de la pantalla. Si estuviera al costado nuestro, seguramente nos estaríamos preguntando, ¿lo acompaño? Cuando voy al comedor le digo de llevarle la silla de ruedas, camino al lado de él. Nos haremos un montón de preguntas que no las podemos hacer. Entonces es un tema súper interesante, podemos estar trabajando, chateando con alguien que es sordomudo. Entonces el vínculo digital en la diversidad es mucho más aséptico. Y a veces esto no nos gusta, porque estamos acostumbrados a otro tipo de trato nosotros, sobre todo más los latinos, pero nos debería hacer volver en este proceso de humanización que todos estamos teniendo en el mundo digital, nos debería hacer volver de una manera mucho más humana en relación a los sesgos que tenemos inconscientes acerca de los otros en el mundo de la diversidad. Dono, te pido que pasemos al próximo slide. Y vamos a seguir ahora hablando de los espacios. Y vamos a ver en el próximo slide cómo cambió nuestra vida. Pre-COVID teníamos nuestra oficina, el lugar donde trabajábamos, teníamos nuestro lugar de esparcimiento y teníamos nuestra casa, nuestra vida, donde manejábamos en ese espacio todo lo que tenía que ver con nuestra vida de amigos, nuestra vida familiar, y estaban los 3 bien claros. Podíamos mezclar algunos, sí, obviamente, podíamos estar trabajando desde casa, podíamos tener algún tipo de arreglar desde la oficina asado, subir fotos en una red social, obviamente se mezclaban, pero en el 80% cada uno estaba absolutamente bien delineado. ¿Qué sucede con esto si vamos al próximo slide? Vamos a ver que hoy es un blend el work-life balance, hoy es una mezcla.
¿ok? Sobre la cual estamos aprendiendo cada día más. Hoy no hay horarios, tenemos que volver a entender cuando volvamos. ¿Por qué? ¿Qué vemos en el próximo slide? En el próximo slide estamos viendo que hay una mezcla absoluta del lugar de esparcimiento, del lugar de la familia y del lugar donde trabajamos. Y en esto estamos aprendiendo, porque los que tenemos hijos es un caos con todo el nivel de los Zoom de los colegios, de los chicos que gritan. Yo estoy pendiente ahora que ninguno de mis hijos suba para poder estar haciendo el webinar con ustedes sin grandes interrupciones. ¿Qué puede ser que se den? Porque se dan hoy en la vida virtual. Pero también, ¿qué es lo que nos está sucediendo y que vemos en el próximo slide? Bueno, en este aprendizaje que estamos teniendo, hay muchísimos clientes que nos hablan y nos preguntan, tengo gente quemada. Porque fue de un día para el otro esto, el famoso burnout. Mucha gente se está tratando de adaptar a esta situación. La educación de muchos colegios y muchas plataformas no estaba adecuada para los hijos. Entonces, aquel que tiene el desafío de aprender a trabajar y trabajar con sus equipos a través de la computadora, además tiene el desafío digital de sus hijos o de sus padres para ver a sus nietos, o de relacionarse con sus padres porque vive solo y los padres lo quieren ver y lo quieren ver a través de una pantalla o a través de un WhatsApp, con un video. Hay una situación de estrés que todos estamos viviendo, lo cual obviamente en este aprendizaje vamos a tener una vuelta donde deberíamos poder volver a equilibrarnos, ¿no? Volver a poner al medio este péndulo que se fue de una punta a la otra. Sigamos con el tema de las generaciones. A cada generación le ha pegado distinto, ¿no? Quiero contarles que muchas de las encuestas, a diferencia de lo que uno piensa a priori, es que cuando uno se pregunta quiénes son los primeros que quieren volver al trabajo, todos pensamos que somos los X y los baby boomers, que tenemos ganas de volver a la oficina, porque la oficina fue nuestra vida, así nos formamos. Bueno, no, todos los que es la generación Z y los últimos años de la generación y de la generación Z piensen que va a partir del año 98 hacia hoy, y los últimos de la generación Z, o sea, los últimos de la generación Y del año 94 al 98, piensen que la generación Y es del 82, 84 hasta el 98, desde el año 95 para acá son las primeras estadísticas que dicen que quieren volver a ver gente, los más jóvenes. Muchos porque viven solos y muchos que viven con sus padres, quieren volver a tener sociabilización con sus pares, con sus amigos, con su gente, y tienen ganas de volver a la oficina. Súper interesante este tema para poder extendernos, pero quiero pasar al último tema para poder después darle el lugar a Georgina. La experiencia del empleado va a ser absolutamente distinta. ¿Por qué? Porque la vuelta va a ser un ejercicio para todos. Si tenemos que subir 1 o 2 por ascensor, si tenemos que estar todo el día con alcohol en gel, todo el tiempo hasta que tengamos una solución al COVID, si tenemos que poder ir a buscar un café y caminar en un solo sentido. Me olvido el café, tengo que dar toda la vuelta de nuevo para ir a buscar el café, porque no voy a poder volver para atrás. Si las reuniones no van a ser de más de 6 personas, la realidad es que va a ser un aprendizaje y va a ser también una manera de volver a entender cómo poder realizar esto. Hoy los protocolos que se están organizando tienen en cuenta muchísimos de estos ejemplos, y la verdad es que son ejemplos que si uno los lee son fuertes. Si voy a tener que caminar para ir al baño y estoy a 3 metros del baño, pero justo voy a tener que dar toda la vuelta al piso de la oficina. Es un ejercicio que vamos a tener que poder entender, así como entendimos hace 3 meses el lavarnos todos los días más veces, utilizar alcohol en gel, según en la ciudad que uno se encuentre. Yo en este momento no estoy en Buenos Aires, estoy haciendo la cuarentena en otra ciudad. Acá tenemos libertad para movernos, entonces cada vez que voy al shopping y me toman la fiebre y me hacen limpiarme los pies con lavandina y me tiran alcohol, otra persona me tira alcohol en las manos, es un ejercicio, digamos. Y cuando me toma la fiebre, que sé que no tengo fiebre, digo, por favor, que me dé menos de 37 y que no me digan nada. Eso es nuevo, lo siento distinto en el cuerpo. Y me pasa lo mismo cuando voy a un negocio. Y esto es una nueva normalidad sobre la cual todos vamos a tener que aprender. Vamos al último capítulo, que me tomo 3 minutos para hablar de liderazgo. El liderazgo cambia, y esto es una realidad, nos guste o no nos guste. Es como hablar del home office, no tiene sentido hablar del home office desde el punto de vista. Vamos a ver qué es lo que cambia en el liderazgo. En el cambio del paradigma, ¿no? Lo que nosotros llamamos los líderes de hoy, armados con las herramientas de ayer, ¿no? Y tener que aprender las nuevas, no hay cursos para ciertas herramientas, las herramientas se desarrollan. Uno tiene una estructura psíquica sobre la cual transforma
hasta cierto punto lo que tiene, pero ¿cuáles van a ser entonces las competencias, por decir así, más necesitadas en esta nueva etapa? Vamos a la primera. La primera va a ser la empatía, ¿no? Y en esa empatía hay una empatía que va a ser desde lo que es el contacto, y si pasamos al próximo slide, a lo que nosotros llamamos el olfato digital. ¿Por qué? Porque las dos se unen, al final terminan siendo empatía, una empatía y otra olfato digital. Hoy los líderes tienen que poder entender a las personas a través de la pantalla. Es un gran desafío. Los jóvenes hoy, menores de 15 años, se juegan y entienden los sentimientos, aunque no nos guste, a través de las pantallas. Nosotros no estamos preparados para eso. Cuando ellos juegan a través de las pantallas, saben leer los sentimientos de sus amigos. Nosotros no estamos preparados para eso. Estamos en un momento de aprendizaje. Y esto va a ser cotidiano. Vamos a tener que entender el nivel de motivación de nuestros equipos. Vamos a tener que entender a través de la pantalla si le pasa algo. No lo voy a ver preocupado en el escritorio de enfrente y de ver que está con la cabeza mirando para abajo, o voy a ver que corta por teléfono y se queda pensativo porque discutió con alguien. Me lo voy a perder. Voy a tener que tener un olfato digital para ser empático. Son competencias que siempre estuvieron, pero que ahora se tienen que desarrollar de otra manera. Vamos a pasar a la próxima competencia, que es el digital savvy, ¿no? No hay otra mejor manera de llamarlo. Y no tiene que ver con el mundo digital, con entender el mundo digital, entender el Zoom, poder conectarse. Tiene que ver con un pensamiento digital de negocio, entender que existen los bots, que pueda poder poner en mi área de payroll un bot que conteste a los empleados acerca de las liquidaciones de salario. Lo tengo que entender, no es algo que va a venir dentro de 20 años, es algo que ya existe. Y eso, hablando de un gerente de recursos humanos, hablando de un CEO, tiene que entender cuál es la robótica que se va a aplicar a su negocio. No, en mi negocio la robótica no es aplicable, es aplicable. Tengo que entender que el mundo cambió, porque si no voy a quedar afuera de este mundo. Y la próxima competencia en la que también tenemos que trabajar es el nivel de adaptabilidad. Hablamos toda la vida, pero ahora el nivel de adaptabilidad y flexibilidad se exponenció de una manera absoluta. O nos adaptamos a esto, que es difícil de entender, porque si alguien pregunta cuándo va a estar la vacuna, cuándo va a haber una nueva normalidad más parecida a la otra normalidad, no tenemos la menor idea. Todos tenemos la fantasía, fin de año va a estar la vacuna, entonces el año que viene va a ser distinto. La verdad es que no lo sabemos, vamos a tener que esperar. Y este cambio, no el COVID, este cambio vino para quedarse. Entonces es súper importante, como desafío a cada uno de nosotros para ir terminando, animarnos a desafiar la manera que tenemos nosotros de gestionar lo que hacemos o de gestionar las personas. Tenemos que desafiar lo que pensamos que no es desafiable, porque si no es realmente complicado quedar afuera del sistema, porque quedaríamos afuera del sistema por no animarnos a entender el cambio que produjo el COVID en nuestra vida y el cambio que está produciendo la virtualidad y la cercanía que se resignifica en esta nueva etapa. Bueno, Dolo, te dejo que saques mi presentación y me muteo para que pueda continuar Georgie. Muchas gracias, Dolo. Bueno, tomo la posta ahora con todo lo que dijo Alejandro, y básicamente parte de lo que sigue o de lo que va a ser como mi presentación también es como poner ciertos números en relación a este cambio que él dice, ¿no? Cuando él contaba cómo se cambiaron estas dinámicas y cómo esto impacta en el trabajo, lo que vamos a charlar conmigo un poco tiene que ver sobre, bueno, a qué dimensión y de qué estamos hablando en ese sentido. Y después al final quiero también retomar algunos de los consejos que dijo Alejandro y qué otros efectos tiene. Denme un minuto que les comparto mi pantalla. Para aquellos que no me conocen, yo soy Georgina Stico, soy cofundadora de Grow, Genero y Trabajo, que es una organización, obviamente, que es como muy obvio nuestro laburo, ¿no? De transversalizar las temáticas de género dentro de las organizaciones. Y en este sentido, cuando empezó todo lo del coronavirus, ya desde el principio,
Una de las primeras atención o alertas que tuvimos es, bueno, ¿qué significa esto desde una perspectiva de género, ¿no? Si hay ciertas desigualdades que ya había a nivel social, bueno, ¿qué pasa? No con el coronavirus exclusivamente, que pasan un montón de cosas y es como para charla de otro webinar, sino aparte cómo estas estrategias que estamos aplicando, como por ejemplo en el caso de la Argentina, el aislamiento social obligatorio, si tienen o no un impacto a nivel de las dinámicas familiares desde esta perspectiva, y obviamente qué relación tiene con el trabajo, ¿no? Nosotros nos hicimos esa pregunta porque nuestra hipótesis tenía que ver con que seguramente estas desigualdades aumentan. Y más que hipótesis lo estábamos viviendo nosotros cada uno también desde nuestras casas. Decimos, bueno, a ver, ¿esto a qué magnitud llega, ¿no? ¿Qué significa? Y antes de pasarles y mostrarles algunos de los resultados, sí me parece interesante como comenzar de que ya el cuidado, cuando estamos hablando del cuidado, tiene que ver con cómo dentro de los hogares nos repartimos estas tareas que tienen que ver con cuidar a los niños o a las niñas, o cuidar a un adulto mayor, o cuidar a personas que tengan alguna discapacidad y que sean cercanas a nosotros, cómo las responsabilidades adentro de cada familia, esto se va distribuyendo, ¿no? En general, en casi todo, en casi todo el mundo, las tareas de cuidado recaen sobre las mujeres. Esta es una cuestión histórica de una construcción cultural, y esto tiene en general en nuestro acceso al trabajo dos grandes problemas. Por un lado, como tenemos, es decir, aquellas mujeres que asumen este cuidado tienen menos tiempo disponible para buscar trabajo o para desarrollarse dentro de sus trabajos, pero por otro lado también a veces funciona como una limitante simplemente por el hecho de que la otra persona que te mira al momento de contratar a una persona nueva, o de desarrollar a las personas que tienen en su ámbito laboral, asumen potencialmente que uno por ser mujer o una por ser mujer va a asumir estas responsabilidades aun cuando no está de novia ni tenga ganas e interés de tener hijos, ¿no? Pero el que te está mirando asume que en algún momento esto está como instinto paternal va a aparecer y uno va a querer cuidar. Y entonces esas oportunidades no llegan, no se les ofrecen, y qué sé yo. Eso tiene que ver con determinados sesgos. Entonces, ya el cuidado de por sí era una limitante en estos dos impactos. Lo que hicimos para poder medir esta tensión nueva que se genera desde el momento que las escuelas se cierran y los espacios de cuidado se cierran, y no solamente esto, sino que justamente por las características del coronavirus, que tiene que ver con que las personas de riesgo también son las personas mayores de 65, hace que todas las cadenas o las redes de sostén familiar que uno antes utilizaba para terciarizar a las tareas de cuidado, aquellos que podían terciarizarlas, ya no existen más. Y esto trae como una nueva dinámica familiar. Entonces, para poder medirlo, hicimos esta encuesta del uso del tiempo, que se lanzó el 1 de abril, que siguió corriendo en abril, en mayo, todavía en junio sigue estando abierta. Mientras las escuelas estén cerradas, nosotros tenemos como esta idea de mantener la encuesta e ir actualizando los datos mes a mes, ¿no? A ver qué nuevas cosas van apareciendo de estas dinámicas. Básicamente, algunos de los resultados que fuimos encontrando cuando fuimos haciendo esta encuesta es que cuando antes de este contexto, el 62% de las mujeres que respondieron a nuestra encuesta, pero que esto en general también se ve a nivel social con otros tipos de encuestas, trabajaban al menos 9 horas, eso baja en un contexto COVID al 24% de las mujeres. En este sentido vimos que tuvo como un impacto, para decirlo de alguna manera, como igualizador, ¿no? Fíjense que había 10 puntos porcentuales entre mujeres y varones que te podían trabajar más de 9 horas, y eso baja ahora a una diferencia solamente de 3 puntos porcentuales. Es decir, los varones también, la mayoría de los varones, el 73%, podía trabajar más de 9 horas, y eso hoy solamente es el 27%. Ahora, ¿cuánto están trabajando? Y como ven, la mayoría de las mujeres trabaja ahora menos de 6 horas, y los varones están entre 6 y menos de 6 horas, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No? Y tiene justamente que ver con esto, con aquellas otras tareas que antes no se hacían y no se pueden realizar, y no se pueden tercerizar, y las tienen que asumir dentro de los hogares. La mayoría de las personas que contestaron nuestra encuesta son personas que viven en ciudades, que viven en zonas urbanas,
Tenemos datos así también de otros países, pero la verdad que dan muy parecidos, no hay como diferencias a nivel regional en cómo vienen dando los datos. Y también la mayoría de las personas que respondieron en nuestra encuesta son personas que conviven con alguien, ¿no? Si bien también tenemos el caso de jóvenes que viven solos y jóvenes que viven solas, así que voy a hacer también un comentario a lo que comentaba Ale sobre quiénes son los más necesitados hoy al momento de volver al trabajo, ¿no? O salir de este aislamiento. Pero bueno, un primer punto me parecía interesante esto, ¿no? Mostrar cómo ya de movida uno de los efectos que tiene y que ustedes pueden también sentir es que, bueno, el tiempo disponible para trabajar evidentemente se ha reducido. En relación al teletrabajo, lo que nosotros encontramos, al menos de nuestra encuesta, es que 7 de cada 10 personas que respondieron comenzaron a utilizar teletrabajo como modo de trabajo a partir de esta situación. Y de ahí tomo lo que comentaba Alejandro, que me parece como súper atinado, ¿no? Esto de dejar de pensar en el teletrabajo como un beneficio, que obviamente anteriormente era visto como un beneficio, y pasar a verlo como una modalidad de trabajo, que realmente había muchas resistencias en relación a esto, a cómo aplicarlo o no, ¿no? Y hoy creo que una de las cosas que ojalá nos llevemos como aprendizaje es que sí se puede trabajar de esta manera, sí se puede ser efectivo trabajando de esta manera. Vemos una pequeña diferencia sobre quiénes eran los que hacían antes teletrabajo ante esta situación de coronavirus, donde 10 puntos porcentuales más de mujeres que de varones habían tenido la posibilidad de hacerlo, que esto en general está también asociado porque como el teletrabajo se veía como un beneficio, en general la persona que asume ese beneficio son aquellas que pueden conciliar de alguna manera también su vida familiar y laboral, ¿no? Entonces, te habilita a estar más tiempo en tu casa y estar como viendo qué es lo que sucede con aquellas personas que están bajo tu responsabilidad. Entonces, explicamos una hipótesis de por qué esa hora se veía de esa manera, entendemos que tiene que ver justamente con esta distinción de trabajo. Pero bueno, hoy también lo que vimos es que ya es bastante parecido, es igual el porcentaje de varones y mujeres que tienen acceso a trabajar de esta manera. Y después, yendo directamente a lo que tiene que ver con cuidado, esto para que tengan una idea, ¿no? Antes de la pandemia, en la Argentina, el 83% de las mujeres que tenían hijos o hijas a cargo realizaban tareas de cuidado, y si comparamos esto con los varones que también tienen hijos o hijas a cargo, solamente era el 13%. Es decir, el 13% de los varones con hijos o hijas dicen o decían que le dedicaban tiempo a cuidar versus el 83% de las mujeres. Esta gran diferencia obviamente está relacionada a una construcción cultural, pero tiene un impacto directo justamente en las tasas de actividad de mujeres y varones, donde se ve que independientemente del nivel educativo, todos los varones tienen una alta inserción laboral, cosa que no sucede con las mujeres con para de cuidado. Ahora, cuando llega el coronavirus, vemos que el porcentaje de mujeres con hijos o hijas que cuidan no varía, sigue siendo el 83%. Ahora, el caso de los varones aumentó del 13 al 78%. Esto, que está bien, es un número, pero es un número súper significativo, que para nosotros acá tenemos un indicio de esto, ojalá que sea uno de los grandes aprendizajes que nos deje la pandemia y que se sostenga en el tiempo y no nos olvidemos, que tiene que ver con que ese rol de padre más activo, de padre más presente, ¿no? De poder estar como compartiendo un tiempo y hacerse cargo de determinadas tareas que tengan que ver con el cuidado, que tienen que ver con, con todo lo que tenga que ver con el cuidado de los niños, de la contención, el hacer las tareas, el estar como detrás también del sostén emocional, se sostenga, ¿no? Y que no suceda que la salida de aislamiento, por más lenta que sea, nos haga olvidar que esto era posible. Así que este es un gran aprendizaje que esperamos que continúe con el tiempo. Ahora, si bien mayor cantidad de varones asumieron ese rol de cuidado, todavía no se llega al mismo nivel o de la misma intensidad que lo hacen las mujeres. Y en ese sentido, cuando hicimos esta encuesta, bueno, obviamente estaban todas las tareas y uno podía hacer como lo que ponía era cuántas horas por día le dedicaba a una de estas tareas, y vimos que en promedio
6 horas, 48 minutos los varones le dedican a tareas que tienen que ver con tareas domésticas o de cuidar, como puede ser hacer la comida, hacer las compras, limpiar, bueno, esto del cuidar, o estar detrás de los niños o las niñas, versus 10 horas, 24 minutos de las mujeres, ¿no? Que le dedican a estas mismas tareas. Y para entender cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los varones en esas casi 4 horas o 3 horas y media en relación a las mujeres? Tienen una oportunidad de dormir 1 hora más por día, le dedican al trabajo 1 hora y media más por día, y tienen 1 hora más de ocio o de entretenimiento, ¿sí? En el caso de las mujeres, esas horas extras que los varones no le dedican, mientras los varones pueden hacer estas cosas que hacen las mujeres, 2 horas más por día se dedican al cuidado de sus hijos o sus hijas, 1 hora al acompañamiento de las tareas, y en general un promedio también de 1 hora más a cocinar y limpiar. ¿Esto por qué se los traigo y por qué también nosotras desde GROW lo hicimos? Nos parecía sumamente importante ponerle dato a esto para cualquier organización empleadora que está transitando con sus políticas en relación, o está analizando sus políticas tanto de cómo trabajar en el momento de aislamiento como cómo pensar la salida de aislamiento. Nos parece muy importante y muy rico contar con esta información para poder realizar políticas y medidas que sean apropiadas al contexto, obviamente, de su organización. Estos son datos globales, hay que ver cómo es la composición en cada institución, ¿no? Pero entender que en general estas diferencias ustedes hacen para pensar, bueno, ¿qué es lo que yo como empleador o empleadora puedo hacer en relación a esto? ¿No? Es decir, ¿qué tipo de mensajes puedo transmitir? ¿Cómo los tengo que trabajar? ¿Y cómo puedo incidir, que hoy es tan importante, a que haya una corresponsabilidad dentro de estos hogares para que esta distribución de tareas al menos se hagan de manera menos inequitativa y que no tengan un peso en las mujeres, ¿no? O no tengo mayor peso en las mujeres. Obviamente esto son como datos generales, pero ayuda a entender también por qué, cuando Ale decía, bueno, ¿por qué la gente está tan estresada? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con un montón de tareas que antes no asumía y ahora tiene que asumir y que no las puede tercerizar. Y en el caso de las mujeres se da más, ¿no? En mucho mayor medida. En relación a esto, quería justamente también comentarles algo que, ahora vuelvo con esta, pero en particular con esta anterior, con algo que nosotros encontramos que tiene que ver como con la carga mental. ¿Y esto qué significa? Mientras el día de las personas que están solas y solos, ¿no? En general son personas jóvenes, o que viven en pareja y no tienen hijos, encontramos que cuando completaban esta encuesta, su día en promedio siempre da 24 horas, siempre, ¿no? Ahora, los varones que tienen hijos y no están en pareja, su día ya dura 26. Las mujeres con hijos y con pareja, su día dura 30 horas, y en el caso de las mujeres con hijos y que no están conviviendo con una pareja, su día dura 35 horas. ¿Qué significa que un día dure más de 24? Significa que uno realiza un montón de tareas al mismo tiempo, ¿no? La tan llamada multitasking. Que en su momento, y durante mucho tiempo, cuando uno piensa en liderazgo, siempre se habló como esta habilidad que tenemos las mujeres de hacer multitasking, que en realidad, más que habilidad, termina siendo una supercarga, ¿no? Con muchos impactos en relación sobre todo al estrés, angustias, ataques de pánico también se han visto, ¿no? De todas las tareas que uno asume y que va realizando al mismo tiempo. Es decir, para que un día dure 35 horas significa que uno está enfrente de su compu, trabajando, tratando de concentrarse, tiene a los hijos al lado, las hijas al lado haciendo las tareas, tiene algo en el horno cocinando, está pendiente si no sé, a sus padres o sus madres les llegó tal cosa o les llegó la comida. Es decir, hace muchas tareas al mismo tiempo, lo cual obviamente después tiene una carga adicional en relación a su bienestar personal. Recuerden, y esto es muy importante, que estas 35 horas en promedio, estas mujeres están durmiendo 5 horas por día, ¿sí? Los varones están durmiendo 7, las mujeres están durmiendo, es decir, en mismas condiciones, ¿no? Y las mujeres están durmiendo 5. Porque si no, el día obviamente no alcanza, el día no es de 35 horas. Entonces, observamos que esta es una gran diferencia. Y esto también tiene que ver con una percepción en general que tienen los varones de que la rutina no es necesario organizarla. No quiero hablar en general, es decir, quiero decir, estoy hablando en general, no hablamos de todos los varones, pero vimos en la encuesta que se daba esto, que la mayor cantidad de los varones contaban que la rutina no la organizaban, y había una sensación de que
una sensación, ellos respondieron, una percepción de que en general los hijos, por ejemplo, se cuidan solos y solas, ¿no? En cambio, las mujeres, en la misma proporción, al revés, ellas cuentan que ellas sí están organizando las tareas, esta rutina diaria, y que son las que están cuidando, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ver con una construcción de la masculinidad que es súper interesante para discutir en este contexto de qué es lo que estamos aprendiendo de todo esto, ¿no? De por qué uno lo hace, por qué uno delega y no asume estas responsabilidades. Esto es como una construcción mucho más profunda, pero es interesante que parte de esta diferencia tiene que ver con esto, ¿no? Como con ese concepto. Es decir, es más probable que un varón logre aislarse en su espacio para poder trabajar y trabajar esas 6 horas concentrado, a que lo haga la mujer, es decir, que la mujer se vaya del espacio común que comparte con otros y otras para poder hacerlo, ¿no? Porque tiene esta, digamos, construcción y este rol asumido de tener que estar cuidando. En este sentido, esperen que voy a esta para atrás, que me parece interesante, pensando en la salud, obviamente, ¿no? Y esto cómo impacta en la salud de nuestros empleados y nuestras empleadas. Encontramos que las personas que más duermen hoy tienen que ver, son aquellas que conviven solas o que conviven en parejas, y tienen 2 horas de diferencia en relación con aquellos que tienen las personas, varones o mujeres que tengan hijos, y que las mujeres, como les contaba antes, que viven solas con chicos. Y por eso los que viven en general en hogares monoparentales o monomarentales son los que menos duermen. Y después aquellos que más trabajan, más tiempo le dedican al trabajo, también son aquellos que viven solos o están en pareja, versus aquellos que están en hogares menos monoparentales, ¿no? Donde en general se ve una diferencia, es decir, en promedio pueden trabajar concretamente 4 horas. Dicho esto, nosotros preguntábamos, como les contaba, sobre cómo son estas percepciones de cómo se reparten las tareas dentro del hogar, si las tareas se reparten de manera equitativa. Las barras naranjas fuertes son los varones, las barras naranjas claritas son las mujeres, y la verde vendría a representar como la brecha entre una y otra. Y ven, me parece como muy visual esto de observar de que en general, en la mayoría de las tareas, salvo en aquella de cuidar a personas mayores, hay una percepción de los varones de que se reparten las tareas de manera equitativa, salvo en hacer las tareas con los niños, versus las mujeres, ¿no? Ahí vemos como esta gran diferencia de percepción, de que si lo hacemos en pareja, no. La única, es decir, aquellos puntos que llaman la atención para entender tienen que ver con hacer las compras, que esto también se da en el mundo, es muy interesante, hay encuestas también en España que se han hecho en relación a esto, o en México, donde, es decir, socialmente, evidentemente, es más del varón el salir. Entonces se ve que toma más esa costumbre que en el caso de las mujeres, ¿no? Ahora, cuando veíamos quiénes son las personas o que asumen esas tareas, como les decía, siempre el naranjita clarito son las mujeres, el naranja fuerte son los varones, vemos que en general, salvo en hacer las compras, esas personas son las mujeres, ¿no? Las que asumen la responsabilidad principal, es decir, a veces solas y a veces con ayuda, pero es la que está pensando qué es lo que hay que hacer o no. ¿Por qué me parecía interesante traerles todo esto hoy? Porque pensando en que, bueno, esto, como decía Ale, no sabemos cuándo vamos a salir, que esto se va a continuar, no se sabe cuándo vuelve la escuela, no se sabe en qué situación tampoco va a volver la escuela. A mí me parece sumamente interesante pensar que no podemos pensar tampoco, o pedirle a los empleados y las empleadas que vuelvan a una nueva normalidad de trabajo, con una carga horaria, o tener que ir a una oficina, sin entender cómo son esas dinámicas familiares. Es decir, y esto habla también como de la corresponsabilidad institucional de cada empleador y cada empleadora, ¿no? ¿Desde qué lugar podemos pedirle, sea un varón como una mujer, ¿no? Solicitarles que vuelva a una oficina o que esté más horas frente a la computadora trabajando, cuando todavía el cuidado no está resuelto, ¿no? Estábamos justamente planteando este tema hace unas semanas en un taller que eran con todas empresas de seguro, que estaban armando protocolos, sobre todo en temas de seguridad e higiene, y decíamos cómo no existe un protocolo con una perspectiva de género en relación al cuidado, ¿no? Es decir, el cuidado tiene que ser central en la estrategia que tomemos de acá hacia adelante, es decir, no podemos pensar la vuelta al trabajo sin atender cómo va a ser el cuidado. Y dentro de las personas que estaban en esta presentación, justamente había un varón que contaba que le estaban pidiendo que volviera a la oficina, y él está casado con su pareja, trabaja en un hospital. Entonces
es decir, ellos se planteaban esto donde decían, bueno, ¿cómo, si yo no puedo volver, si tengo hijos y mi mujer está trabajando en el hospital? Es decir, ¿con quién los cuido? Si antes los cuidaban es decir, es la familia extendida, y la familia extendida hoy no está porque tampoco la quiero exponer, ¿no? Entonces, no podemos asumir que ese cuidado está resuelto, ese cuidado no está resuelto, y no lo va a estar por bastante tiempo. También yo tenía como ciertos consejos como para ir cerrando y ya pasarle después la posta a Dolo. Y, bueno, la empatía Ale la dijo un montón y me parece como clave, como habilidad en esta época que estamos viviendo, para poder entender justamente estas dinámicas y cómo cada persona tiene necesidades diferentes. Y obviamente, y también esto es como un planteo que le hacemos en general a las instituciones y a las empresas, es decir, no hay una receta de cuál es la mejor estrategia para salir en relación al cuidado, pero sí creemos que es importante que la institución pueda decir que entiende que esta problemática para habilitar el diálogo, ¿no? Porque quizás decimos, bueno, extendemos las licencias, y por ahí no es aplicable a la empresa, no es lo que necesitan las personas, pero entender, poder decirlo y expresarlo como que es una necesidad planteada, o que se entiende que es una gran dificultad, ayuda a que aquellas personas que realmente necesitan algún tipo de ayuda, de apoyo, lo puedan trabajar. Obviamente que en aquellos comités que cada institución tenga, que estén pensando las estrategias en relación al COVID, tiene que ser un grupo diverso, que tenga una mentalidad inclusiva, que pueda ser empática a todas estas situaciones, porque si no se escapan, ¿no? Que es en general lo que vemos que está sucediendo. Es clave que los y las líderes acompañen este cambio y que sean el ejemplo. Es decir, si vemos a un líder que hoy está yendo a la oficina, aún cuando pueda hacer trabajo desde la casa, está poniendo un mensaje a sus empleados y una presión de cómo deberían hacer las cosas, que en realidad no es la que queremos que suceda, ¿no? Entonces, deberían ser los primeros en poder mostrar que cuidar está habilitado. Bueno, hemos hablado muchísimo sobre el tema de la soberanía del tiempo y la gestión de los límites, entendiendo que tampoco hay una receta para cada empresa y cada institución, pero que tenemos que empezar a entender estos límites que existen, dado que es tan difícil hoy poner un límite, porque también es interesante plantear que esto que estamos viviendo hoy no es teletrabajo, es decir, el teletrabajo en un contexto donde no hay cuidado, donde uno está es decir, está aislado y no puede salir, no puede decir, bueno, a ver, corto y voy a hacer deporte, sino todo sucede como en el mismo espacio, hace muy difícil justamente distinguir y poder diferenciar estos tiempos. Entonces, se dan casos, así como yo les digo que en promedio, según nuestra encuesta, las personas están trabajando entre 6 y menos horas, puede darse que tengan muchos trabajadores y trabajadoras que al contrario estén trabajando muchísimas horas porque quieren demostrar que pueden, ¿no? Y esto genera muchísimas tensiones, y tiene un efecto después también esto en sus cuerpos, porque todas las otras tareas las tienen que hacer igual, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se hacen? Y bueno, como les contaba, ¿no? El cuidado tiene que estar en el centro de la agenda, y no quería irme sin también como comentarles, obviamente hemos escuchado muchísimo sobre cómo han aumentado los casos de violencia doméstica, y cuando yo lo escuchaba a Ale y él contaba, ahora no me va a salir el nombre del skill que decías, Alejandro, sobre la habilidad de poder entender las emociones, tiene un nombre que ahora no recuerdo que pusiste, pero esto de poder, de que los líderes puedan, y las líderes puedan entender las emociones de los trabajadores y las trabajadoras, así como de todos los empleados, también como entre sus compañeros de trabajo, es clave también en este contexto de violencia doméstica. Es decir, aquellas personas que antes tenían la posibilidad de ir a un espacio de trabajo, tenían una red de contención muchísimo más amplia que las que tienen ahora, ¿no? Donde este aislamiento hace que quizás estas situaciones sean muchísimo más difíciles de salir, o de contarlas, o de encontrar alguna salida. Entonces, esa habilidad también es clave para prevenir este tipo de situaciones y para hacer que las personas y las mujeres que están atravesando estas situaciones realmente puedan sentirse acompañadas y contenidas aún en esta situación de aislamiento mediante el teletrabajo. Así que es clave esa habilidad también, el impacto que pueda tener en relación a prevenir la violencia doméstica. Y esto también, y ya con esto cierro, me parece clave que cualquier acción, cualquier estrategia que tomen, tienen que preguntarse si está impactando de manera desigual en clave de género. Es decir,
pensando en todas las diversidades que haya en mi institución, ¿no? Todas y todas las personas realmente tienen, es decir, esto que uno cree que es neutro, ¿no? Cuando yo le pido a todos y todas que vayan a usar la compu, todos estaban realmente formadas de la misma manera, contaban con los mismos dispositivos, tenían acceso a los mismos recursos, o hay ciertas diferencias que uno tiene que estar como trabajando, ¿no? Y esto obviamente no es solamente en clave de género, sino también en clave de generaciones, pero bueno, son como de los aprendizajes que nos quedamos para seguir trabajando. Con esto cierro, y le paso la palabra a Dolo, que va a ahondar más en todo lo que tiene que ver con liderazgo. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Georgie, muchas gracias, Ale. Ahora voy a compartir pantalla con ustedes. A ver, vamos a ver. Vuelvo a compartir para... Ahora sí, un segundo nada más. Ya dejo todo listo. Ahí estamos. Bueno, hola a todas y a todos. Antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad a la Cámara de Comercio Argentina Canadiense, a Laura y a todo el equipo, también por la organización, y también muchas gracias a Majo Buzón, de la consultora Buzón & Co, que hizo posible este encuentro. Para los que no me conocen, mi nombre es Dolores Cortés. Actualmente trabajo como directora de Relaciones Institucionales para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el futuro Parque de Innovación que va a tener la ciudad. Pero a su vez, mi trabajo voluntario es, soy la fundadora y directora de Linin Argentina, que es una asociación de empoderamiento de mujeres. Así que, como podrán ver en el título, mi charla va a estar relacionada con las mujeres y el liderazgo. Igualmente, antes de comenzar con la charla, dado el contexto de estar conversando con ustedes hoy y con la Cámara Argentina Canadiense en este espacio, no quería desaprovechar la oportunidad para comentarles con gran orgullo que soy también ciudadana canadiense. Tuve la posibilidad de vivir en Canadá durante 5 años, desde el año 2004, cuando nos fuimos a vivir para trabajar y para vivir en Canadá con visas de residentes, con mi marido en su momento, a la ciudad de Calgary, en el oeste de Canadá. Así que muy feliz de esa experiencia, muy feliz también de la recepción que tuvimos y que tenemos en general los inmigrantes cuando llegamos a Canadá. Y la verdad también de la sociedad canadiense, muy receptiva, así que fue una gran experiencia que quedará siempre en mi corazón. Tuve también 2 hijos, mis 2 hijos canadienses, que hoy tienen 11 y 14 años, así que muy feliz también de esa experiencia, y que, por ejemplo, hablando de mujeres, liderazgo, y un poco en relación a lo que contaba Georgina, tuve la posibilidad de tener 1 año de licencia por maternidad con cada uno de nuestros hijos, que a partir de los 3 meses la puede tomar tanto la madre como el padre, y también dependiendo del salario, un 65% cobrando el salario, o sea que la verdad que muy avanzados en todo lo que tiene que ver con políticas de equidad de género, así que bueno, mucho por aprender aquí en Argentina. Entonces, ahora sí, voy entonces a la presentación. Linin, no sé si han escuchado hablar acerca de qué se trata Linin, ¿sí? Es una organización global dedicada a promover el desarrollo de mujeres líderes, ¿sí? Es una asociación que nació a través de Sheryl Sandberg, que escribió un libro que justamente se llama Linin, Vayamos hacia adelante, ¿sí? Sheryl es la COO de Facebook a nivel global. Linin está presente en más de 170 países y cuenta con una plataforma la cual permite crear círculos en tus propias ciudades, y tenemos también dentro de la red más de 100 redes. Cada una de las redes, como la red Linin Argentina, agrupa varios círculos.
como les comentaba, lidero la red Lenin Argentina, que fundé hace 4 años. Hoy en día somos más de 1.500 mujeres y más de 25 círculos en la comunidad, y los círculos se agrupan según interés y profesión. Puede ser, por ejemplo, círculos de mujeres en publicidad, círculos de mujeres, gobierno y política, círculos de vida sustentable, etc. Después los círculos también pueden ser según la zona geográfica, países, ciudades. Ahora estamos lanzando Lenin en el resto del país también. Y después círculos Lenin a nivel corporativos o círculos de Lenin en empresas, ¿sí? Este es nuestro manifiesto también que queríamos compartir con ustedes, cuál es la misión del Lenin, ¿no? Ayudar a las mujeres en el desarrollo de su liderazgo tanto profesional como personal, y trabajar en la construcción de un mundo equitativo. Y luego ahí podemos ver reflejados todos los valores que nos representan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con diversidad, con inclusión, con la colaboración, con la empatía, la transparencia, la integridad, etc. No quisiera pasar rápido, así nos queda algo de tiempo para las preguntas, y soy respetuosa con el tiempo de todos ustedes, pero más información acerca de Lenin pueden encontrar tanto en las redes sociales como buscando en su navegador Lenin Argentina Network. Aquí quisiera comentar un poco de lo que son las estadísticas generales en relación a género hoy en día. Entiendo que la mayoría de las estadísticas quizás las escucharon alguna vez, pero en estos tiempos siempre viene bien, me parece, resaltarlas. Entonces, solo menos del 5% de las empresas a nivel mundial tienen mujeres CEOs. Después tenemos todo el tema de lo que tiene que ver con la brecha salarial, ¿no? Las mujeres en promedio ganan a nivel global entre un 60 y un 75% de los salarios de los hombres a una misma posición. Los países que mejor están posicionados son los países de Europa, y de los países peor posicionados en este parámetro están en África. Después vamos a hablar de algunas cifras de lo que tiene que ver con Argentina. A nivel global, las mujeres dedican 2.5 horas más que los hombres a las tareas domésticas. Se da en los países desarrollados 2 horas más, y en los países subdesarrollados 3 horas más que los hombres. Y bueno, ni que hablar, como decía Georgina, que estas cifras se incrementaron en gran cantidad y en forma exponencial en estos momentos de pandemia global. Después la cifra que tiene que ver con el cuidado infantil, ¿no? Según el BID, la aplicación de políticas de cuidado infantil se traduciría en un incremento del PBI per cápita entre 4 y 5% en América Latina. Como decimos, y también se dice habitualmente, el tema de género no es solo temas de imagen o las empresas, etcétera, etcétera, sino que se ve reflejado también en resultados económicos, tanto para las empresas como para los países. Y después algunos datos de lo que tiene que ver con las cifras en Argentina. La brecha salarial que existe en nuestro país es del 27%, ¿sí? Después otro dato también a analizar es la cantidad de mujeres en directorios, representan un 20%, ese es un dato del 2019, o sea que solo un 20% de los puestos en directorios son ocupados por mujeres, y en promedio las mujeres argentinas dedican 3 horas más que los hombres a las tareas domésticas. Aquí tenemos algunas cifras de lo que tiene que ver de las mujeres en la política, y especialmente que se vio reflejado en estos tiempos de pandemia global, y habrán visto seguramente algunas publicaciones del gran trabajo que han realizado las mujeres presidentas, primeras ministras de los países. Actualmente solo 20 de los 193 estados de la ONU están liderados por una mujer, la mayoría de ellas están en Europa. Después, en relación a lo que son las mujeres en puestos de ministerios, la cifra, el progreso es mayor, representan un 50% en 14 países, ¿sí? Y después también se destaca el caso de Finlandia, que es el único país que tiene una mujer jefa de gobierno
y también que es el único país que tiene paridad de género en su gabinete. También hablando de Canadá, no puedo no hacer mención al primer ministro, Justin Trudeau, que se ha declarado oficialmente feminista y también tiene equidad de género en su gabinete, así que también un orgullo. Y después algunas estadísticas en tiempos de COVID, los países dirigidos por mandatarias mujeres, como vemos ahí, entre otros Nueva Zelanda, Islandia, Alemania, Dinamarca, han sido reconocidos por sus excelentes iniciativas y resultados frente a la crisis del COVID, ¿sí? Lo que se ha destacado principalmente fueron sus habilidades en relación a lo que es la proactividad frente a la pandemia, actuar desde el primer caso de coronavirus que han tenido en sus países, o sea, la gran proactividad que han tenido estas mujeres, también la capacidad de escucha y una clara comunicación frente a los ciudadanos, ¿sí? Y después otro dato interesante tiene que ver con los profesionales en salud. 7 de cada 10 profesionales a nivel global son mujeres. En enfermería a ese porcentaje alcanza un 79%, mientras que en lo que es el cuerpo médico, un 39%. Bueno, quisiera compartir también brevemente algunas acciones que hemos realizado desde Linin Argentina, desde nuestra red, en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. Hemos realizado distintas webinars para acompañar, hemos hecho algunas webinars simplemente para conectar con la comunidad y entender cómo estaban atravesando las mujeres sus distintos desafíos, y después hemos hecho distintas webinars que tienen que ver con bienestar, productividad y salud mental, por ejemplo lo que comentaba Georgie acerca de lo que es la carga mental que tenemos las mujeres hoy en día, y después todo lo que tiene que ver con reencontrar el balance en nuestras vidas, y todo lo que tiene que ver también con el tema de corresponsabilidad. Después también hemos generado muchos espacios para conversar, son todas actividades absolutamente gratuitas, por ejemplo, desde el círculo de networking y también desde el círculo de coaching, muchas profesionales, 10 profesionales de cada uno de los círculos, se han puesto a disposición en las redes sociales a través de Instagram Lives, vivos en Instagram, o también en forma personal, dejaban sus datos para que sean contactadas a todas las mujeres que están necesitando ayuda o conversar con una coach en estos momentos. Después algunos temas de recursos humanos que tenemos Lives todas las semanas, en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, nuevos liderazgos, gestión de emociones, fluir en el trabajo, etcétera. Lo pueden encontrar también ahí en las redes sociales de Instagram y el Círculo de Recursos Humanos. Después también hemos realizado distintas webinars en lo que tiene que ver con el desarrollo profesional. Linin tiene mucho foco en lo que son las mujeres en el ámbito empresario y las mujeres emprendedoras, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una de las webinars que fue Emprender siendo mujer, historias que inspiran, y también tenemos todo lo que fueron muchas webinars realizadas en todo lo que tiene que ver con marketing digital. Entendemos que todo lo que tiene que ver con la transformación digital de los negocios, de los emprendimientos que todavía no estaban a punto en ese sentido, tuvieron que proceder a un rápido acción en relación a lo que es transformación digital, entonces muchas personas de Linin se han puesto a disposición en ese sentido. También muchas mujeres publicitarias se han dedicado a ayudar también totalmente en forma voluntaria a las pymes y emprendedoras que estén necesitando ayuda con todo lo que es la publicidad online. Entonces muchas acciones solidarias en estos tiempos de resiliencia colectiva. Y después también hemos realizado distintas acciones, por ejemplo, del Círculo de Emprendedoras Sociales. El Círculo de Emprendedoras Sociales es un círculo que está formado por líderes de distintas fundaciones que son lideradas por mujeres y que trabajan aquí en la Argentina. Hay muchas de ellas, ahí las pueden ver, por ejemplo,
Fuerza Mujeres, Manos en Acción. No sé si conocen Fuerza Mujeres, que se dedica a promover la vuelta al trabajo de las mujeres mayores de 40 años, especialmente en situaciones vulnerables. Entonces, a través del Círculo de Emprendedoras Sociales se creó un link en internet para poder juntar fondos para distintas acciones relacionadas con la pandemia. Entonces, la verdad que fue muy interesante ver las distintas acciones en relación al COVID y los distintos círculos y todo lo que hemos podido emprender tanto desde la red Linin Argentina como a través de los distintos círculos, y la verdad que ha sido un gran espíritu de colaboración. Nosotros tenemos mucho contacto con lo que es el Linin Global, que tiene su sede central en Palo Alto, en California, y la verdad es que tenemos webinars cada 15 días con ellos, y con mucho espíritu de solidaridad en estos tiempos especialmente, y como decimos, a la distancia, pero más física, pero más conectados y más cerca que nunca nos sentimos. Aquí lo que podemos ver también son otras actividades que realizamos habitualmente en Linin, más allá de este tiempo especial, épocas donde nos podíamos juntar físicamente. Entendemos que este año el evento anual va a tener que ser virtual, realmente el evento anual es en noviembre, pero bueno, ahí tenemos algunas fotos del evento anual que realizamos todos los años, donde vienen más de 500 participantes. Ahí también podemos ver uno de los workshops que realizamos este año, justo antes de que comenzara la cuarentena, que tiene que ver con superar los sesgos laborales, y distintas actividades que hacemos desde Linin, de nuestra red, ¿sí? Y bueno, no quería terminar sin dejar algunas recomendaciones. Georgie dejó algunas recomendaciones también en relación a los temas que habían estudiado y analizado desde su consultora, y nosotros también quisiéramos, en función de los datos que les he comentado, de las estadísticas, nos parece interesante algunas recomendaciones en este sentido. Entonces, todo lo que tiene que ver con el análisis detallado de las nóminas de los trabajadores, de las trabajadoras actualmente, ¿no? Y también poder actuar en consecuencia en relación a todo lo que tiene que ver con equidad salarial, todo lo que tiene que ver del porcentaje de hombres y mujeres en sus empresas, de las mujeres en posiciones de management, de las mujeres en sus directorios, también todo lo que tiene que ver con políticas de licencia por paternidad, maternidad extendidas, y las políticas de cuidado infantil, ¿no? Como decimos, es un momento, como decía Georgie, es un momento clave para activar políticas de cuidado infantil y analizar en detenimiento todo este tipo de políticas de equidad de género que ayudan a tener organizaciones más equitativas y por ende países más equitativos también. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente, y quedamos atentos entonces si hay preguntas, si les parece, Natalia o Laura. Muchas gracias, Dolores. La idea sería, digamos, que en principio el que quiera hacer ahora una pregunta, que active su micrófono para hacerla directamente o a través del chat. Como saben, las presentaciones van a estar, esto está siendo grabado, así que va a estar disponible posteriormente para poder acceder a la grabación. Yo particularmente quería hacerle una pregunta a Alejandro Mascó, que tiene que ver con específicamente lo que él planteó como cambios, ¿no?, que se visoraban a raíz de este periodo de aislamiento que estamos viviendo. ¿Qué cosas o qué grandes capítulos y paradigmas se rompen y se recrean, digamos, con lo que se viene, digamos? Parte de lo que ya habíamos hablado, que tiene que ver con el nuevo liderazgo, ¿no? ¿Qué características tienen estos nuevos liderazgos que han permitido, digamos, sostener o que sean más exitosos ciertos procesos organizacionales a raíz justamente de los requerimientos y las restricciones que impuso el aislamiento? ¿Qué te parece que son estos grandes paradigmas que se rompen o que se recrean con la nueva normalidad? Ok, Natalia, a ver, voy a intentar correrme de lo que para mí es obvio, y como ustedes saben, yo toda mi vida fui director de recursos humanos y después entré en el mundo de la consultoría, entonces también
trato de posicionarme dentro de las organizaciones, como lo estuve toda mi vida. Yo creo que hay cosas que hablaría más de las competencias o habilidades, como vos decís, que de los grandes paradigmas de los vínculos se están recreando. No tiene sentido seguir hablando de home office. O sea, si seguimos hablando de home office, hay alguien que no leyó algo. Yo creo que tiene que ver con esto de poder comenzar, y si uno piensa, tanto Giorgi como Dolo lo dijeron de diferente manera, cada uno de los tres los dijimos, la cercanía, la empatía de los líderes, el entendimiento del otro, el que si yo quiero que alguien vuelva al trabajo, porque es necesario que venga, pero me olvido que su mujer es médica en un sanatorio y no tiene con quién cuidar a sus hijos, porque el colegio no se va a volver todavía, y cuando se vuelva no sabemos cómo. El entender que si yo prefiero ir al trabajo porque me queda 3 cuadras de casa y puedo llegar y nadie me ve a la oficina, estoy mandando un mensaje a todo mi equipo de trabajo. O sea, un montón de cosas que siempre estuvieron, porque estas cosas siempre pasaron. Era muy claro cuando alguien tenía home office y el jefe lo llamaba y le decía, es cierto que hoy tenés home office. Ya ese mensaje de WhatsApp era destrozarle el día al empleado. Hay un cambio que tiene que ver, yo creo que es un desafío mucho más personal. Nosotros, si uno fuera a la psicología, nosotros estamos hechos, nuestra estructura psíquica se hace en los primeros años de vida, se va transformando durante nuestra adolescencia, a los 20 años estamos hechos, ¿no? Si cualquiera de nosotros hoy se anima, hablo de cualquiera, pero hablo de Georgina y Dolo, a hacer un webinar acá sobre una pantalla, es porque habrán sido seguramente personas, vamos a ser políticamente correctos, pero diría sino caraduras, desde chicas, como yo también lo fui desde chico. O sea, no tenemos problema de subirnos a un escenario, hablar a 100 personas o a 10.000 personas. Esto es construcción de la vida ahora. Hoy tenemos todos un desafío, porque ya estamos hechos a cierta altura. Si en la pantalla alguno de ustedes tiene 30 años, 20 años, buenísimo, todavía tiene mucho más espacio para reconstruir. Los que tenemos más de 40, tenemos que desafiarnos a esta nueva normalidad que implica para mí implica una humanización sobre los otros, y no hablo solo de los equipos de trabajo, hablo de las parejas, de los hijos, de los amigos, de los padres, de todos, una humanización para poder entender a los otros. A partir de ahí vamos a poder construir una nueva normalidad en el trabajo, en las familias, en donde sea, pero creo que tenemos que poder ser cercanos al otro y desafiarnos a darnos cuenta cómo está el otro, cómo le exijo al otro, cómo al otro le pido que logre sus objetivos. Lo dijo Georgina en uno de sus últimos slides, empezar a medir más a la gente por objetivos, dejarnos de seguir pensando que lo mido por lo que lo veo trabajando todos los días. Y eso, Natalia, es un desafío para todos, también para los que a veces como speakers hablamos de esto, pero somos jefes y somos de otra generación, y también nosotros nos tenemos que desafiar. ¿Alguien más tiene una pregunta que quiera? Yo estoy leyendo el chat a ver si habían subido alguna consulta allí, pero todavía no veo ninguna. ¿Alguien quiere hacer una consulta para activar el micrófono? No, Oscar habla, solo un comentario. Yo creo que durante muchísimo tiempo hemos hablado en formar equipos de trabajo, ¿no es cierto? Y que todos los resultados eran de equipos de trabajo y todas estas cuestiones. Y cuando hablo de resultados, los resultados de toda índole, ¿no es cierto? Yo creo que este es el momento donde se ve el funcionamiento de los equipos de trabajo, porque claramente el trabajo remoto, a la distancia, pone de manifiesto eso, ¿no es cierto? Es que todos estamos entendiendo la finalidad y aportando cada uno nuestra parte, como realmente funciona un equipo de trabajo. Entonces yo creo que este tema del COVID, que nos cayó a todos de golpe y que nos envió a home office, trabajo remoto casi por obligación, está también resaltando el trabajo anterior, bien regular, para mejorar, que hemos hecho con nuestros equipos. Gracias, Oscar.
una consulta específicamente a Se me congeló Natalia. Sí. Tal cual. Bueno, mientras tanto, Me quedé con la hago una duda. pregunta, si quieren. Yo solamente quería decir algo, aprovecho, igual no sé cuál sería la pregunta, pero retomando lo que decía Alejandro, a mí una de las cosas que me parece como súper interesante también que nos quedemos es como, es decir, poder tomar este periodo como realmente de aprendizaje, ¿no? Y de desafío, porque es un periodo donde hay muchas cosas que nos molestan y nos chocan, con las dinámicas familiares, de trabajo, con esto también del teletrabajo, es decir, de repente hay una de las grandes barreras que por lo menos en la IT se plantea en relación al teletrabajo, y asumir el teletrabajo tenía que ver con la confianza de los líderes y las líderes en relación a si la gente podía o no realmente trabajar, ¿no? Que hay, es decir, este cambio de trabajar o no por resultados o por objetivos no había calado tan hondo, y de repente en este contexto hay que hacerlo. Entonces, realmente espero, y es como el desafío que tenemos todos y todas, de que estas cosas, de poder apropiarnos de estos aprendizajes, ¿no? De apropiarnos de que se puede con el trabajo, de apropiarnos de que la empatía es necesaria, es decir, no es necesaria solamente ahora, también era necesaria antes, pero ahora es más que nunca, es como que lo puso creo que en evidencia. Y tomo, hay algo, Ale, que vos dijiste, que a mí me pareció como también interesante, y que es vital para lograr la agenda de género y para lograr también todo lo que planteaba Dolo, que tiene que ver con la humanización, ¿no? Que este periodo que nos llevó a estar intermediando nuestras relaciones vinculares exclusivamente a través de la tecnología, nos obliga a humanizarnos de alguna manera, ¿no? Y creo que eso es súper interesante también para que nos lo quedemos como aprendizaje. Sin esa empatía, sin esa humanización, es como todo se hace más difícil de sostener, y digo, nos va a hacer una mejor sociedad si lo podemos sostener en el tiempo. Creo que en ese sentido es súper interesante para tomarlo, y no olvidarlo si es que en algún momento temprano podamos volver de alguna manera a esa normalidad que desconocemos, ¿no? Que genera también tanta incertidumbre. Sí, yo comparto que es una gran oportunidad de mostrar lo que sucede en nuestras casas, en el día a día, y poder realizar juntos esas tareas, ¿no? Los padres, varones, madres, etc. Y también me parece que es una buena oportunidad, especialmente varones y mujeres, ¿no? Pero especialmente hablando del liderazgo de la mujer, de sentarnos y plantarnos frente a nuestros jefes y comentar el tema de los objetivos, del trabajo por objetivos, porque a veces esto que nosotros hablamos tan natural, quizás no está sucediendo en forma tan natural hoy en día en todos los trabajos. Entonces es necesario que salgamos de nuestra zona de confort y gestionar esos espacios de conversación y plantear las realidades como la estamos viviendo y la estamos viendo hoy en día. Es necesario, como decimos, ir hacia adelante y tomar ese liderazgo en estas conversaciones que ahora son más necesarias que nunca. ¿Hay alguna otra consulta más mientras se desfrisa Natalia Hopkins? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta a Alejandro. ¿Cómo ves la respuesta de las empresas, ¿no? Si bien 3 meses tal vez es un periodo muy corto como para evaluar cómo van reaccionando y abordando estas cuestiones, por otro lado, uno podría decir que es eterno, porque se nos está haciendo eterno en algunos sentidos, y fue tan acuciante la necesidad que sí o sí creo que algunos cambios surgieron muy súbitamente, o sea que a pesar de ser un tiempo corto ya se implementaron. Pero ¿dónde ves tal vez que las empresas están abordando estas cuestiones que hablabas de liderazgo, de vínculos, y dónde por ahí estarían los déficits y ves que, bueno, falta mucho por trabajar aún? Ana, mira, yo creo que esto va a ser un gran diferenciador, por decirlo así, en el contrato social que uno va a tener con la organización en la cual trabaja, que también estamos todos aprendiendo, que esto queda claro que estamos todos aprendiendo y nadie tiene la respuesta a ninguna de las preguntas. Hay muchas compañías que han desde el primer momento entendido que esto vino para cambiar, y lo están haciendo. Hay otras compañías, como vos decís, en
tu pregunta que no, y que uno lo ve con clientes que te preguntan cosas de cómo abordarlo, cómo son. Los protocolos no son solamente protocolos de seguridad, son protocolos de vuelta al trabajo, o sea, cómo vamos a seguir trabajando, porque no hicimos un curso para pasar a modo virtual en el mes, a principio de marzo, entonces estamos aprendiendo, entonces estamos armando protocolos para poder volver a nuestro nuevo escenario. Sí, lo que creo que yo lo dije cuando terminé la presentación, y es muy difícil, porque digamos, esto es tan personal, pero acá hay un tema muy importante que es el tema generacional. Para todos aquellos que somos generación X y baby boomers, esto es un gran desafío, y miremos un poco la historia para entender que tenemos que volver a desafiarnos. En el año, yo vivía en París, en el año 2006, 2007, 2008, hablamos de la generación Y que venían a trabajar, que eran vagos, que no querían trabajar, y la realidad es una generación que vino a trabajar, vino a romper paradigmas, y seguimos siempre repitiendo las mismas cosas. En el año 99 yo discutía en reunión de directorio si los emails íbamos a permitir a los empleados que mandaran emails fuera de la organización o solo dentro de la organización. O sea, no, a veces como que no aprendemos de la historia y tenemos que aprender a evolucionar. El día que nació Tinder, acuérdense, todavía es criticado, pero en esa época quien se anotaba en Tinder era un horror. O sea, y el mundo evolucionó. Le guste Tinder al que le guste, no le guste. La realidad es que es un medio de contacto a través de las redes para conocer gente. O sea, el mundo evoluciona. Entonces, ahora si vos me preguntás, los que somos de otras generaciones tenemos que animarnos a desafiar en esta nueva humanización, porque además, lo dijo Georgina, la nueva humanización trae una nueva sociedad, y a veces no tomamos conciencia. Cuando uno ve sobre la calle Figueroa Alcorta, o sobre la calle Libertador, caminando patos, te das cuenta, o en un barrio cerrado, caminando, no sé cómo se llaman esos animales grandes, te das cuenta que algo cambió. Cuando vos ves que el cielo está limpio, o sea, el mundo está cambiando, o sea, o leemos este aprendizaje y aprendemos, o vamos a intentar seguir como siempre. Hay un gran desafío para la generación X y Baby Boomer, o sea, todos los que nacimos, por decirlo así, antes del año, digamos, del año 80 para abajo, o sea, el 60, 70, 50. Sí, me parece que, como vos decís, para nosotros tal vez es más sencillo pensar en los protocolos que pensar en estas cuestiones que tienen que ver con, no sé, diferentes competencias, trabajo por resultados, ¿no? Siempre lo que se puede accionar inmediatamente por ahí es más sencillo que lo que implica más un mediano o largo plazo en cuanto a cambios. Sí, en general los protocolos van con los temas de seguridad, y es muy atinada la pregunta porque es importante para los que estamos en recursos humanos desafiarnos a cuáles son los protocolos en temas de líderes, en temas de gestionar equipos, ¿no? Y no solo en temas de seguridad. Gracias. Yo quiero sumar solamente algo y que tiene que ver también con las empresas, y una cosa que nos llamó muchísimo la atención, y digo, pensando en el público me parece interesante para reflexionar sobre sí lo que nos mostró el coronavirus también, y cómo se atiende el coronavirus, es que el tema de género que venía, parecía que estaba en agenda, dejó de estar en agenda, ¿no? Entonces, que esa transversalización que se viene trabajando hace tantos años, tratando de lograrla dentro de las instituciones, realmente no es el caso. Es decir, es como que un tema que dejó de ser prioritario. Hay algunos casos de empresas que sí, que lo tomaron como oportunidad para seguir ahondando la agenda de género dentro de las instituciones para lograr realmente una equidad de género. Y esto se ve en cómo todos sus planes lo trabajaron, lo profundizaron, siguieron hablando de sesgos, pero obviamente adaptándolo a este contexto, ¿no? Entonces me parece interesante la pregunta para entender dónde estamos nosotros, nosotras, y realmente como que no sea una variable más la equidad de género, sino que realmente sea algo transversal, y que puede ser clave y que pueda mejorar, observar que puede mejorar muchísimo mejor. Perdón, hice una cacofonía, pueden mejorar las soluciones que queremos realmente lograr, ¿no? Va a tener mejores resultados, va a ser más efectiva si podemos verlo desde este enfoque. No sé si hay alguna otra pregunta, volví después del corte.
Si no hay más preguntas, quiero agradecerle a Georgina, a Alejandro y a Dolores por por este excelente panel que nos han brindado, que nos han ayudado a reflexionar sobre lo que nos está pasando y poder pensar fuera de nuestros esquemas propios qué es lo que se viene. Y también agradecer a la consultora de Buzón y asociados por permitirnos acompañar esta presentación y tener la posibilidad de tener a Dolores, a Georgina y a Alejandro en este encuentro. Karen lamentablemente no se pudo conectar hoy, que es la coordinadora del grupo de recursos humanos, así que voy a hacer el cierre yo. Y para todos los que han participado de esta jornada, aclararles que, bueno, que la grabación va a estar disponible en breve, así que se les enviará después el vínculo por email para que puedan revisar o rechequear lo que abordamos hoy. Y bueno, muchas gracias también a la Cámara y al equipo por la coordinación. Y esperamos encontrarnos nuevamente en otra oportunidad, en el próximo encuentro que organizaremos, o desde Responsabilidad Social o desde Recursos Humanos. Muchas gracias por haberse sumado hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, un placer participar. Hasta luego. Hasta Un luego. placer, muchas gracias. Hasta luego. Buen día para todas y todos. Buen día. Gracias. Muchas Gracias a todos y los esperamos en la próxima. La próxima le podemos preguntar a Héctor Daer, lo vamos a tener el 2 de julio a las 12 del mediodía, ¿qué tal correrse de esa zona de confort, ¿no? Aplicando algunos de los disparadores que hoy compartieron con nosotros. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.